Hablar directamente de dengue, porque comentábamos temprano qué es lo que sucede ahora en la temporada 2024-2025. Cuando el Ministerio de Salud Nacional realiza el boletín epidemiológico, lo que muestra es cómo evoluciona la temporada. Lo que se vio a lo largo de todos estos años es que siempre hay un aumento significativo. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Bueno, un descenso de los casos que se puede explicar por distintos factores. Pero ahí estamos viendo también parte de los datos de este boletín epidemiológico. Si ustedes miraban qué es lo que sucedió en 2024 hasta el mes de agosto, estamos hablando de un poco más de 500.000 de casos. Cuando estamos viendo ahora los casos reportados, ¿qué es lo que sucedió de forma interanual? Es decir, diciembre de 2024, diciembre de 2023, vemos una baja significativa del 92, te diría casi 93%, de 3.300 casos confirmados a casi hablar de un porcentaje mucho menor de lo que fue de un diciembre al otro. ¿Por qué es esto? Algunos le pueden atribuir al clima, porque estamos en un clima un poco más fresco, pero tenemos que pensar en las distintas zonas. Recuerden que la región centro siempre tiene una correlación con el aumento de los casos. Zona centro, te digo, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que es lo que sucede en Córdoba, en Santa Fe, pero puntualmente qué es lo que pasa en el noreste argentino. Las provincias del noreste son las más afectadas porque el virus, o sea, la enfermedad es endémica, sucede durante todo el año. Chaco, que fue una de las primeras provincias también en adoptar lo que es el mecanismo de la vacunación, lo que te dicen es, bueno, esto lo hizo de forma temprana. ¿Es la vacunación el motivo por el cual se ve esta baja? Bueno, lo que te dicen los especialistas es que la adhesión a vacunarse es bastante baja. Esto sucedió después de la pandemia, incluso con las vacunas del COVID, y recién ahora están aplicando la segunda dosis. Tiene mucho que ver con la campaña de poder limpiar todas esas zonas donde el agua estaba acumulada. Entonces, ves un registro de la cantidad de casos mucho menor en provincias como Chaco, Formosa, donde se hizo una campaña de concientización por parte de la provincia para que esos lugares donde el agua se acumulaba, bueno, se pudiese limpiar y allí no se generen las distintas larvas de este mosquito, que es el Aedes aegypti, que es este tipo de mosquito que es el que transmite el virus del dengue. Hay que verlo, esto es provisorio. Correcto. Semana a semana se publica lo que es el boletín epidemiológico, así que hay que ver cómo esto va evolucionando. Exactamente. Y por eso tenemos acá a Susana Azurmendi, subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadística de Salud. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Malena explicó los datos. Ayúdenos a entender lo positivo, ¿no?, de esta baja en el dengue, en este caso, en esta temporada. Bueno, definitivamente hay un tema que, digamos, donde el clima también, como Malena bien decía, acompaña. Sin embargo, lo más importante es lo que se trabajó como preparación. Es decir, lo más importante es la prevención en el tema del dengue. No necesariamente la vacuna, sino la prevención. O sea que se ha hecho un trabajo preventivo. Exactamente. Desde el año pasado trabajó el Ministerio de Salud de la Nación en la realización de un plan estratégico que compartió con las provincias para que cada jurisdicción haga su propio plan, porque como también bien decían, es bien diferente la situación en cada una de las regiones. ¿Estamos hablando del 24? Estamos hablando del 24, correcto. Empezando tempranamente en una etapa de preparación. Inmediatamente en el invierno, digamos, semanas de preparación para trabajar todo lo que fuera prevención. También, por supuesto, el tema de las vacunas, pero principalmente el tema de prevención. Sobre todo el tema de las larvas, ¿no? Entiendo que... Exactamente. Lo más importante es eliminar los reservorios, digamos. Y eso es una tarea que puede tener, digamos, recomendaciones nacionales y compartidas e integradas, pero es bien local. Veníamos de un pico en toda la región, porque incluso hubo dengue en Miami, por ejemplo, en el 2023, algo que no era habitual en esa zona, o sí, pero ellos tomaron una medida que fue lanzar mosquitos, seguramente usted lo sabe, para contrarrestar a los propios mosquitos contagiados. Bueno, en el caso una medida que ha sido innovadora y estudiada. Claro, cada año se va trabajando también y aprendemos mucho de lo que en otras regiones, de nuestra región se realiza. En nuestro caso fue el trabajo puntual en el tema de prevención, acompañamos con la vacuna también a nivel nacional y a nivel provincial en diferentes modos. Y hoy en día se hace un monitoreo muy cercano desde Nación
hay un monitor impuesto en este momento, donde la idea es tener información al día y tener alertas tempranas. Entonces, de esta manera uno puede compartir con el resto de la región la información y hacer un seguimiento cercano. Exactamente. Bueno, y hay otro tema también que para conversar, ¿no? Porque estamos hablando tema vacunación, sobre cómo se está realizando a nivel país, pero también respecto a lo que sucede con la receta electrónica, ¿no? Con esta implementación de este nuevo sistema donde uno tiene que llegar al médico, después ir a las distintas farmacias para poder adquirir determinado medicamento o incluso las vacunas. Y esto ya empezó a regir a partir, digamos, de este año. Lo que sí hay bastantes dudas, ¿no? Sobre cómo sucedió esto y cómo fueron adhiriendo las provincias. En principio, papel nunca más, papel para quiénes, receta electrónica para todos, ¿cómo está definido? Receta electrónica para todos, me gustó, así dicho. Receta electrónica para todos, sí. No obstante, por supuesto, el papel siempre es una contingencia que convive y es diferente en cada una de las jurisdicciones. ¿Esto significa que si un paciente pide papel, se le hace papel? Los médicos están hoy al día y pudiendo acceder a recetarios electrónicos, a sistemas que brinden recetas electrónicas. Los hay muchos y públicos. El Ministerio de Salud ha publicado una lista de más de 110 recetarios y opciones, así que todos los médicos pueden hoy recetar electrónicamente. Pero insisto sobre la pregunta, si el paciente pide, en este caso alguien que no tiene un dispositivo móvil, por ejemplo, y pide el papel, ¿el médico tiene que hacerlo o no? Puede no hacerlo, el paciente no necesita el papel para que le brinden el medicamento. Y eso sí es muy importante aclararlo, para dar tranquilidad también a la ciudadanía. El paciente hoy puede ir a las farmacias y con su DNI o en algunas coberturas sociales les piden o un token o una credencial. Bueno, con cualquiera de esas opciones pueden en las farmacias acceder a la receta electrónica. Es decir, no necesita contar con el celular o con un dispositivo. Ah, correcto. Es importante porque yo imagino, sobre todo la gente mayor, que de a poco se fue familiarizando con aplicaciones, pero por ahí dice, pasaba con mi suegro, ¿no? ¿Cómo es la receta electrónica? Lo ve como una dificultad, más allá de que obviamente es un beneficio en definitiva. Es un paso de modernización muy importante que se da. Convengamos que todas las regiones ya, y también el subsistema privado y de seguridad social, venimos utilizando y trabajando con receta electrónica desde hace años. Correcto. Es decir, no es algo nuevo. Sí. PAMI mismo tiene hace muchos años la implementación de receta electrónica. Que además receta el genérico, no el medicamento concreto, y eso le da la opción a... Exacto, eso es un muy buen punto. Además, específicamente en ayuda al ciudadano, para que pueda tener la libertad de elegir, de optar, saber que es el medicamento genérico, la droga genérica, la que tenemos obligación de prescribir, de recetar, y también el ciudadano, por más que el doctor puede, el médico puede optar y dar una recomendación de un comercial, de un producto comercial, el ciudadano finalmente es quien puede optar por ese cambio de comercial en la farmacia. Correcto. Y llegar quizás al de precio más económico. Te puedo preguntar, a ver, respecto, hay algo que no me termina de quedar claro. Esto es una ley a nivel nacional. Sí. ¿Cómo es el tema de la adhesión de las provincias? Porque vos imagínate que yo vivo en provincia de Buenos Aires. Hablamos de que la receta electrónica vos podés directamente no estar con el dispositivo, pero hay un sistema centralizado el cual las farmacias reciben esa receta. ¿Cómo funciona de jurisdicción a jurisdicción? Bien. En primer lugar, sí hay una ley nacional y jurisdicciones que van adheriendo a esa ley nacional y jurisdicciones que tienen su propio régimen. ¿Sí? Algunas, pero eso no quiere decir que no usen receta electrónica. Están incluidos y están integrados en el proceso en general, claro, pero tienen su propio régimen. Por otro lado, desde el proceso es complejo, pero desde que el médico o el profesional prescribe hasta que el ciudadano va a buscar y encuentra el medicamento, hay muchos pasos intermedios. Uno de ellos es el reservorio o el repositorio de recetas. Bueno, desde el Ministerio de Salud, como parte de esta reorganización y simplificación, se les ha solicitado a los reservorios, a estos repositorios de receta electrónica, abrirse a que en cualquier farmacia del país puedan acceder a esas recetas. A ver, vamos a hacer un ejercicio práctico. Perfecto. Uno va al médico, ¿no? Y el médico le dice, le receto tal medicamento. El médico hace algo electrónico, eso ya está dentro de un sistema.
El médico accede con cualquiera de los sistemas que elijan, porque la estrategia que eligió el Ministerio de Salud es justamente utilizar la red que hoy existe, que hace años que existe. Entonces, un médico accede a un sistema, cualquiera al que tenga acceso. Sí. Yo no tengo dispositivo, suponiendo, ¿no? Para poner algo que tenga alguna dificultad inicial. Voy a la farmacia y le digo, el médico me recetó tal cosa, el farmacéutico entra y encuentra la receta ahí. Perfecto, vos le das el DNI al farmacéutico, quizás el farmacéutico hasta te pida, tiene su credencial, porque quizás la cobertura que tú tengas pide eso, y con eso el farmacéutico puede acceder a los sistemas que ya existen integrados y accede a la receta Parece electrónica. sencillo, ¿no? O sea, ni siquiera necesitarías el dispositivo, digamos, exactamente, bueno, lo bien decía, con respecto con PAMI, por ejemplo, esto ya funciona hace tiempo, va directamente con la credencial y el DNI, y ellos ya tienen todo el sistema integrado con la receta. Insisto con el tema del papel. Vamos a suponer, una receta hoy, ¿cuánto tiene de vigencia? Para 30 días, ¿no? Sí, 30 días, pero en realidad también es importante marcar que toda receta que esté ahora emitida con anterioridad al 31 de diciembre y esté en papel, absolutamente se puede utilizar dentro de su vigencia. ¿Y qué es lo que pasa, como pasó hace poco, que se cae el sistema? Vamos a suponer que hay un sistema que se cae durante una semana, que sucedió hace también poco, de hecho en Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo podés hacer para cuando vos necesitas Estamos viendo todas dificultades, ¿no? Pero solamente para como excepciones a la regla, como pensando. Son algunas cosas que pasaron, que nos enviaron mensajes acá al noticiero y la gente preguntaba, una semana sin sistema, ¿qué haces? Claro, bueno, una semana sin sistema es demasiado, pero, sí, bueno, vamos a suponer algunos días. Perfecto, bueno, se reglamentó en junio del 2024 también la contingencia, porque todo sistema tiene que tener también reglamentada su contingencia. Entonces, tanto en áreas específicas, que a veces las hay, rurales, o por falta de conectividad, que también, y ahí las jurisdicciones conocen mucho más su geografía, por eso pueden regular sobre sus particularidades, pero también puede pasar que en cualquier lugar del país se interrumpa el sistema, como vos decís, Malena. Bueno, obviamente la receta en papel es el elemento de contingencia y por eso lo más importante para nosotros es que nunca se prive de la entrega del medicamento al ciudadano. Así que las farmacias entregan el medicamento siempre, digamos, ¿no? Accediendo a la receta digital o a su alternativa, digamos, de contingencia cuando así Aparte, lo indiquen. me imagino que es algo que no es que cambie de un día para otro absolutamente, es progresivo, ¿no es cierto? Exactamente. Llegará un momento en donde no discutiremos el tema del papel en la receta, ¿no? Exactamente. O la receta de papel. Mejor. Claro, en el 2024 el foco del Ministerio fue esto de conocer el universo, el reordenamiento del sistema, lo que necesitamos mejorar la gestión del sistema de salud, y se relevaron todos los sistemas de receta electrónica que existan, por lo menos todos los inscriptos, y el foco de este año es ir avanzando gradualmente, como vos decías, Hugo, en el tema de interoperabilidad. Vos hablabas sobre el tema del registro, cortita, el registro donde tienen que estar adheridos también los sistemas. ¿Eso cómo se maneja, digamos? ¿Se siguen todavía sumando nuevos sistemas de prepagas y obras sociales o cómo funciona ese registro? Si bien el registro fue importante, tuvo 110, decía más o menos un poquito más, de prescriptores, esto continúa y es gradual. Es decir, porque van a existir nuevas empresas con nuevas soluciones. Correcto. Y bueno, están siempre invitados a adherirse. La última sobre dengue, que es una pregunta que escuché bastante. ¿Vacunarse por prevención o solo los que tuvieron dengue para evitar una complicación? Bueno, para el tema de la vacunación, como decía antes, que no es lo más importante, por eso no está en este momento en el calendario oficial, pero sí está recomendado por la CONAIN y también siguiendo recomendaciones de OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para una franja etaria en particular. Correcto. Entonces, por eso no lo propiciamos, digamos, como obligatorio masivo, sino para una zona en particular, que es lo que fue la recomendación mundial, y para una franja etaria en particular. Muchas gracias, Muy aclaratoria la visita. Llegó una radio